Buenos días chicos, vamos a continuar con nuestra clase de bioética. Nada más como haciendo un repaso breve de lo que hemos estado viendo. Recuerden que vimos un poco de la contaminación del suelo, como por ejemplo lo ocasionado principalmente por la agricultura. Vimos lo que ocasionan también el uso excesivo de pesticidas, lo que ocasiona, por ejemplo, el uso de los fertilizantes, que es, todo esto relacionado a lo que es, que no es propiamente natural, ¿no? Que son químicos y demás, y estamos viendo cuáles son sus contramedidas o lo que ocasionan, ¿ok? También vimos la contaminación del aire, por ejemplo, por medio de la radiación. Vimos lo que generan las distintas industrias, que desechos generan y qué es lo que liberan y sus consecuencias, ¿no? Vimos que algunas sustancias, al momento de que entran en contacto con la atmósfera, existen alguna reacción y generan algún otro tipo de compuestos, ¿no? De los cuales algunos pueden ser inofensivos y otros pueden ser perjudiciales, ya sea para la salud o también para las estructuras generadas por el hombre, ¿no? También vimos los efectos de la radiación y un poco sobre la contaminación del agua, ¿no? Qué tipo de desechos hay, qué contramedidas se pueden hacer y un tipo de purificación del agua. Bueno, ya vimos a grandes rasgos ese tipo de contaminaciones, pero ya sabemos que no es el único tipo de contaminación. ¿Por qué vemos contaminaciones? Porque estamos viendo bioética, ¿no? Entonces, si estamos viendo lo bueno y lo malo relacionado con la vida en base a lo que genera el hombre y el punto de vista del hombre como sociedad, como población, pues obviamente tenemos que ver qué es lo que hace, ¿no? Lo bueno con su entorno, lo malo con su entorno. O sea, lo malo generalmente pues serían las contaminaciones y la afectación a los ecosistemas aledaños, a la vida que esté o las formas de vida que también convivan con el ser humano, y obviamente pues qué contramedidas estamos haciendo para evitar o disminuir por lo menos estos impactos que estamos generando. Bueno, continuando con esto, pues entonces también tenemos que ver los desechos sólidos. ¿Por qué? Porque como vimos, por ejemplo, hay desechos que son gases y se pueden mezclar con la atmósfera o con el aire. Vimos desechos que se van a mezclar también con el agua, que se pueden diluir o que se pueden sedimentar incluso, pero estamos viendo, digamos que vimos desechos no tan grandes para considerarlos dentro de los desechos sólidos, ¿ok? Aquí dentro de los desechos sólidos hay que considerar que gran parte de los desechos son liberados a las aguas residuales, ¿no? O que van en conjunto con las aguas residuales. Obviamente estas aguas residuales están en su mayor parte conformado por agua contaminada, pero es el 99% agua, y el 1% aproximadamente son sólidos en suspensión y en solución. Dentro de los sólidos en suspensión pueden tratarse como trapos, compresas, papeles, plásticos, todo este tipo de desechos sólidos, pero que son más, que estarían flotando, ¿no? Que estarían en el agua, pero no se mezclarían. Los sólidos que están diluidos en el agua pueden tratarse de residuos orgánicos como la celulosa, grasa, jabones, sangre, algunos tipos de químicos, aceites, etcétera, ¿no? O de residuos inorgánicos como nitrógeno, fósforo, sulfato. Dentro de los residuos inorgánicos que son liberados, también hay sólidos inorgánicos que son sustancias tóxicas, ¿ok? ¿Cuáles podríamos referirnos a esto? Serían como por ejemplo el arsénico, mercurio, cromo, cadmio, plomo y zinc. Este tipo de residuos, dependiendo de las industrias que estén cercanas, va a ser el tipo de químico o de residuo que generen, ¿no? Por ejemplo,
una industria que esté relacionada a la metalurgia y demás, pues obviamente va a sacar desechos distintos a una textilera, por ejemplo, ¿no? Pero aquí estamos englobando a grandes rasgos los distintos tipos de desechos que se puedan generar, ¿ok? Bueno, dentro de estos desechos sólidos que pueden estar inmersos en el agua o incluso también pueden estar en la tierra, etc., se estima que los residuos domiciliarios generados en el país, que no se recolectan, se llegan a quemar, se entierran, se vierten directamente a cuerpos de agua o se depositan en botaderos clandestinos e ilegales, ¿no? En el caso de los residuos sólidos biodegradables, como lo dice su nombre, biodegradables, son aquellos que se pueden degradar en un momento y pueden ser útiles para organismos vivos, ¿no? Como para la microbiología o algunos insectos, algunos animales carroñeros, etc. A ellos, como es algo biodegradable, puede ser útil para estos organismos vivos, ¿no? Sin embargo, esto, aunque sean varios los desechos biodegradables, no siempre van a ser buenos para el medio ambiente, ¿no? En algunos casos, aunque sean biodegradables, también pueden afectar hasta cierto punto el ecosistema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aunque tiren una bolsa de basura que tenga un poco de desechos orgánicos y demás, y lo tiren en un vertedero clandestino, dígase una barranca, dígase un lote baldío, este tipo de lugares donde usualmente los llegan a utilizar de basureros, aunque no sean realmente basureros, no estén destinados a esta situación, y aunque vayan en esta basura desechos orgánicos, estos desechos orgánicos no siempre van a ser fáciles de que puedan degradarlos algún organismo, ¿no? Obviamente después de un tiempo se va a pudrir y va a empezar a deshacerse y demás, ¿no? Con ayuda del clima, el agua, etc. Pero en este proceso, si no hay suficientes organismos que puedan ayudar a esta degradación sea más adecuada, posteriormente va a ser solamente desechos que van a fermentarse. Recuerden que en la fermentación también van a generar metano y también en una gran cantidad podría considerarse como un contaminante, ¿ok? Así es que por eso no siempre es inocuo. Inocuo quiere decir que no es dañino en la naturaleza, no es dañino a algo, ¿no? Entonces, esto podría no ser completamente inocuo, a eso nos estamos refiriendo, ¿no? Además de que también en el proceso de descomposición llegan a tener olores desagradables y bueno, y la apariencia, ¿no? También en eso puede afectar. Ok, chicos, bueno, estos son algunas de las cosas que pueden generarse y son lo referente a los biodegradables, ¿no? Por ejemplo, aunque lleven comidas y demás, pues va mezclada esta basura orgánica con inorgánica y también puede desembocar en que, por ejemplo, afecte a los animales que estén cercanos, ¿no? Por ejemplo, zorros, perros, gatos, etcétera. ¿Por qué? Porque luego va desecho orgánico con inorgánico y ¿qué sucede? Que en algunos casos se les atoran, no sé, las latas o algún tipo de contenedor en la cabeza de los animales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ese contenedor tenía comida y el animal, obviamente, por el olor o instinto y demás, intentó alimentarse de ahí, pero se quedó atorado con el contenedor, ¿no? Así es que eso es una afectación a los seres vivos que estén cercanos a esa zona. Por eso se maneja que no es inocuo propiamente, ¿no? Porque de alguna forma puede afectar a la vida. Bueno, de las fuentes de los desperdicios sólidos, o mejor dicho, los desperdicios sólidos más notorios o que más se pueden ubicar son los que estamos manejando aquí en esta tablita, ¿ok? Sí, o sea, como decía, aquí estamos poniendo a grandes rasgos
como una clasificación de la basura que podemos encontrar, ya sea en el agua o en la tierra, pero que son desechos sólidos, ¿ok? A grandes rasgos vamos a poner, por ejemplo, los desechos orgánicos. En orgánicos podría ir, por ejemplo, la basura de las frutas, de la verdura, de carne, pan, de la comida, etcétera, todo esto, ¿no? También, por ejemplo, la basura de cuando poda, ¿no? El pasto, las plantas, ramas, hojarasca, todo como lo dice, ¿no? Todo lo orgánico va a entrar en esto y sería alrededor del 38%. Obviamente entre el orgánico, como estamos viendo, pues serían distintas cosas, ¿no? Va a haber plásticos, 19%, plásticos que pueden ser desde botellas, por ejemplo, estructuras plásticas, todo lo que sea de plástico como tal, me entraría en este rubro. Vidrio el 6%, metales 2%, pañales 5%, es una gran cantidad a comparación de otros. Inorgánicos 6%. Estos son inorgánicos que no propiamente van a entrar en plásticos, vidrios o metales, ¿no? Ya serían otro tipo de inorgánicos. Como que, pues, por ejemplo, algunos desechos, pero ya industriales, por ejemplo. Otros 5% que serían, tal vez, en algunos casos, algunos químicos que podrían ser nocivos para los seres vivos, ¿ok? Patogénicos, el 0.28%, obviamente aquí está mala la distribución, pero bueno, aquí lo que nos vamos a guiar serían los porcentajes, ¿no? Patogénicos 0.28% y especiales 1%, ¿no? ¿Por qué también estamos manejando patogénicos? ¿Por qué? Porque en algunos casos, por ejemplo, hay como lo dice patogénicos, algún tipo de virus, bacterias y demás, que pueden estar relacionados con los desechos orgánicos, con los desechos sólidos, ¿ok? Así es que eso es lo que vamos a considerar, que podría ser también o provocar enfermedades, y estas enfermedades van relacionadas con estos desechos orgánicos, desechos sólidos que se estén liberando. No es un gran porcentaje, más sin embargo sí podría ser alarmante, ¿no? Ok, bueno, por el tiempo continuamos nuestra clase en el siguiente video.